Estamos en temporada lluviosa y temporada también de ciclones que son más normales de lo que nosotros nos imaginamos. Pero con el paso del tiempo y con experiencias en Panamá como Iota y ETA, hemos demostrado la vulnerabilidad de varios sectores en el país, cuyo impacto por la naturaleza se provoca precisamente por la intervención humana. Las alertas se dan a tiempo y para poder entender qué está pasando con el clima, si es cierto que el cambio climático está acentuando la presencia de estos fenómenos, nos acompaña la ingeniera Luz Graciela Calzadilla, ella es directora de hidrometeorología de TESA, dicho sea de paso, la fuente que nos suministra todos los días el material para poder compartir el estado del tiempo con ustedes. Ingeniera, muchísimas gracias por estar en Noticias AM, un placer tenerla aquí en nuestros estudios y poder compartir esta información tan valiosa y que nos va a servir sobre todo para educar a los panameños que estamos cada día más pendientes del estado del tiempo y del impacto que tiene en nuestras comunidades. Sí, bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación y definitivamente este tema es de vital importancia. Siempre decimos que el clima es el eje transversal de todas las actividades del ser humano, tanto como económicas, como sociales, como personales, ¿verdad? Entonces, la actividad de la hidrometeorología y el pronóstico meteorológico para diferentes eventos es de suma importancia. Pero como comentábamos antes de la entrevista, un desastre que no es natural. Los fenómenos son naturales, ¿verdad? Los desastres son provocados por la mano del hombre al intervenir el territorio de manera irresponsable y desordenada. Un desastre tiene dos componentes, la amenaza y la vulnerabilidad, ¿verdad? La amenaza, por supuesto, son los eventos meteorológicos. Que el calentamiento global ciertamente ha venido exacerbando esta variabilidad climática porque la temporada de huracanes que comienza el 1 de junio y termina en el Caribe y termina el 30 de noviembre, se ha venido viendo, ha venido exacerbándose su intensidad. Okay. Son actividades más o sea, temporadas más activas, más huracanes de categoría 5, pero esto es justamente por el comportamiento del ser humano que ha generado muchos gases de efecto invernadero que genera calentamiento global. Usted nos ha suministrado la página que nos permite ver el mapa que utilizan ustedes para poder monitorear el estado del tiempo. En breve lo vamos a compartir, porque lo que sí quisiera que nos explicara, hemos visto pasar 13 ondas tropicales y nos hemos acostumbrado que las ondas tropicales no necesariamente impactan severamente a Panamá, aunque sí aumenta el nivel de las lluvias. Y cuando nos dicen que faltan 55, nos ocasiona un poco de alarma. ¿Es normal que se diga que todavía faltan 55, ingeniera? Bueno, es que no, fíjese, en el tema de pronóstico y en el tema del clima se maneja mucho las probabilidades y el pronóstico. El año pasado hubo 40 ondas tropicales, o 45, ahorita no recuerdo el número exacto. El pronóstico, o sea, el Centro Nacional de Huracanes no pronostica ondas tropicales, solo pronostica tormentas y el evento ciclónico en sí. Estos mapas que nosotros tenemos aquí, que son imágenes satelitales. Esto es en tiempo real. Exacto. Esos son imágenes satelitales del canal infrarrojo que suministra el GOES-16, que es un satélite de los Estados Unidos que administra la NOAA. Esta es una imagen de calor. O sea, estos núcleos oscuros significa bajas temperaturas, menos 50, menos 60 grados de grados Celsius de temperatura. Esta imagen, los meteorólogos, para hacer un pronóstico, la combinan con otras imágenes, con imágenes de vapor, con imágenes de las descargas eléctricas, para definir si esos núcleos oscuros pertenecen a lluvia, porque no necesariamente bajas temperaturas representan lluvia. ¿Qué nos indica en este momento? En este momento indica que hay unas altas temperaturas, o mejor dicho, unas bajas temperaturas en esos núcleos que están asociados a el paso, porque ya viene la onda 14, que ya se está movilizando, sí. y esta onda comienza a activar
toda la atmósfera y entonces vemos ahí núcleos de baja temperatura que combinadas con otras páginas, o mejor dicho, con otras imágenes, podemos entonces decir qué estamos esperando en cantidad de lluvia. ¿Qué provoca más daño? ¿La cantidad de fenómenos como este, sumado a la intensidad de acuerdo a la variación del clima, o las condiciones en que están las comunidades? Definitivamente, Castalia, es las condiciones de vulnerabilidad donde están las comunidades. Tenemos en Panamá un exceso de concreto, un exceso de asfalto, unas canalizaciones saturadas, completamente saturadas. Entonces, cuando vemos las inundaciones urbanas, le achacamos eso al evento, pero no es así. O sea, no son cantidades de lluvias significativas para que haya esa cantidad de inundaciones. ¿Y qué aprendimos de ETA, por ejemplo? Porque cuando vino este desastre de ETA, fue que nos dimos cuenta que si bien el temporal fue fuerte, que nos impactó, también habían condiciones que se prestaron perfectamente para el desastre. Correcto, sí. Sí, esa fue exactamente la tormenta perfecta en el sentido de la vulnerabilidad del área. O sea, el fenómeno o mejor dicho, el huracán ETA tuvo una particularidad, que su traslación, su desplazamiento fue muy lento y encontró ¿cómo se dice?, temperaturas altas en el Caribe que lo alimentaron. Entonces él se desarrolló y llegó a categoría 4, o sea, manteniéndose allí en el Caribe. Eso hizo que las bandas externas nos golpearan muy fuertemente y justamente en el territorio más vulnerable de la provincia de Chiriquí, que son las tierras altas. Precisamente para poner en contexto el tema que estamos abordando y profundizar en lo que la ingeniera nos reitera, o sea, cómo los fenómenos naturales están previstos para siempre, se pueden incluso predecir, como lo han planteado en este momento, pero cuando las condiciones en el área donde se vive son altamente vulnerables, no hay nada que hacer. Barriadas construidas sobre quebradas, alcantarillados sucios, desagües llenos de maleza, son la combinación perfecta para inundaciones. Voy con Fabio Caballeros, que nos sigue informando y nos reitera, Fabio, en qué punto amaneces hoy para sumarte a esta entrevista. Estamos entre los sectores 0 y 2 del corregimiento de Mañanitas, uno de los lugares que autoridades han identificado como una posible zona vulnerable a deslizamientos e inundaciones. Solo quiero que se fijen en esta quebrada, en este lugar. Fíjense lo sucia que está esta quebrada, este desagüe. Hay gran cantidad de maleza, de herbazales, y esto también podría ocasionar una obstrucción en época lluviosa. Sin embargo, ese no es el único factor que se combina aquí para que sea una zona propensa a riesgos, a desastres, a deslizamientos. El Sistema Nacional de Protección Civil, que nos acompaña esta mañana, lo ha identificado. Luis Villamonte, que es parte del SINAPROC, nos cuenta qué otros factores se han identificado en este lugar que lo vuelven una zona vulnerable. Bueno, dentro de los factores que tenemos es, uno, las construcciones dentro de servidumbres fluviales. Podemos notar que tenemos diversas construcciones de vivienda, mejor dicho, dentro del cauce de la quebrada. Esto puede provocar erosión en las mismas y las mismas pueden desplomarse y provocando accidentes, inclusive muertes de personas. En este área, por ejemplo, Luis, a donde está apuntando la cámara, ¿qué estamos observando? Bueno, en esta área podemos ver el área de servidumbre de la quebrada, cómo está invadida por diferentes propiedades, ¿no? Podemos notar también en ciertas áreas los muros ya han sido erosionados. Podemos ver la influencia del drenaje, cómo al caer el agua afecta el muro y el muro se desploma. Esto puede traer afectaciones a la vivienda en un futuro o lo más pronto posible. Como tenemos ahorita mismo la tierra bastante saturada, cualquier tipo de aguaceros que nos caigan puede traer afectaciones a estas viviendas. Y es que, de acuerdo con las autoridades, amigos televidentes, se espera que para este 2022 haya poco más de 50 ondas tropicales pasando por el país, lo que hace muy importante tomar en cuenta prevención y también recomendaciones. Quiero que nuestro camarógrafo, de hecho, pueda enfocar aquella casa de colores celeste y rosado. Fíjese cómo las familias han tenido que construir subiendo el nivel de sus viviendas porque en experiencias anteriores ya se han inundado, aquí esta quebrada ya se ha desbordado y
también hacen el llamado a las autoridades locales. Pero Luis, en caso de que la lluvia venga muy fuerte, ¿qué deben hacer estas familias? Porque, bueno, aquí hay un evidente problema de mala planificación urbanística, pero sacar a los residentes, bueno, esto ya no es una opción, pero ¿qué deben hacer las personas? Sí, debemos estar ahorita mismo preparados porque si vemos que las lluvias están fuertes varios días, varias semanas, como hemos tenido estos tipos de días, si vemos que la creciente va cada vez aumentando, lo más probable es que evacuemos la vivienda. Si está bastante afectada, vamos a evacuarla hasta un momento que quizás baje el nivel de crecida, o buscamos un lugar más seguro para estar, para pasar el momento. Y es que por acá los residentes también hacen un llamado a las autoridades locales. Señora Mireya, usted me decía que aquí hacen ese llamado de atención a los representantes del lugar, porque me decía usted que hasta su vivienda resulta afectada. Sí, resulta afectada porque ya está, la tengo ahí y hemos ido allá y no, dice que todavía no, que después, y ahí estoy. ¿Qué pasa cerca de su residencia cada vez que llueve? Eso se me desbarranca. Cada día es menos la tierra, se me desbarranca. ¿Qué tiene que hacer usted cuando eso pasa? Tengo que ver qué hago, si pongo palos o si hago zanja para que corra el agua. ¿Y aquí las autoridades locales se dan la vuelta? No, se nos han olvidado el cero. El único sector que se han olvidado es del cero. De aquí no pasan, por aquí no pasan. Se ve las calles, tampoco. Gracias a la señora Mireya. Bueno, y el clamor de los residentes, como la señora Mireya, es de muchos por acá, porque quiero terminar de mostrarles estas imágenes por parte del desagüe, que está todo lleno de maleza, que está lleno de herbazales. Por aquí debe correr parte de las aguas que van a parar a la quebrada. Sin embargo, por aquí también los residentes piden un poco de limpieza a las autoridades locales, también para evitar obstrucción en estos desagües ahora que se está entrando en la época lluviosa. Son los detalles desde Mañanitas. Regreso al estudio. Gracias por el ejercicio, Fabio Caballero. Bueno, continuamos con nuestra entrevista. En el peor de los casos, ingeniera, son casas construidas en zonas de derrumbe. Es lo más frecuente. Efectivamente. O sea, de nada sirve que SINAPROC tenga definido las áreas inundables o las áreas sujetas a inundaciones o a deslizamiento si se sigue construyendo allí, si la gente permanece en riesgo. Eso, o sea, es imposible ante un evento que no tiene que ser demasiado intenso, la acumulación de la lluvia en terrenos frágiles, saturación, viene el deslave. Una vez ustedes hacen el pronóstico, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros para prepararnos generalmente? O sea, generalmente nosotros hacemos pronósticos diarios, pero nosotros hacemos pronósticos a 72 horas. ¿Verdad? El pronóstico a 3 días, que tiene mucha nivel de acierto, un pronóstico a 72 horas. Y con SINAPROC, inclusive en los eventos más intensos, tenemos entrevistas personales vía Zoom entre ellos y nosotros a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde para ir actualizando los pronósticos. ¿Así funciona el sistema de alerta temprana? Exacto, esa es una manera. Claro que nosotros necesitamos también tener más involucrada a la comunidad, ¿no? Que la comunidad se haga partícipe de las alertas, porque es imposible tener un SINAPROC en cada casa. Ok, vamos a hacer algo precisamente para entender cómo funciona esta cadena de comunicación que es tan importante, la que ustedes emiten a SINAPROC, la que SINAPROC nos emite a nosotros y nosotros a las comunidades. Joanny Guevara, ¿cómo funciona? Importante lo que nos estás mencionando, Castalia. Debemos conocer cuáles son esas alertas por parte de las autoridades, debemos tenerlas sumamente claras, pero también algunas recomendaciones que ellos nos brindan. Así es que de inmediato vamos a conocer, porque la pregunta recurrente es si en Panamá estamos preparados para ellos. Bueno, aquí se los tengo bastante claro. Estas son las dos autoridades que emiten las alertas. ETESA vigila y efectúa los pronósticos, mientras que el SINAPROC emite las alertas. ¿Y cómo lo tenemos que entender? Cuando vemos el símbolo en verde, este es de vigilancia permanente. También cuando lo observamos en amarillo, este símbolo de
emergencia, lo vemos en amarillo, es una amenaza que crece en extensión y severidad. Cuando ya pasa a rojo, ahí sí debe tener mucho cuidado, ya es una movilización de recursos y de personal, es lo que han mencionado las autoridades como ETESA y el SINAPROC. Recomendaciones también importantes que ustedes deben tomar en cuenta al momento de encontrarse en medio de una condición de mal tiempo como la denominamos, Castalia. Bueno, y pronto, ingeniera, no va a ser ETESA. Sí, efectivamente, próximamente será el logo del INPA, el Instituto Meteorológico Hidrológico de Panamá, ingeniero Ovigildo Herrera Marcucci, que ya tiene toda la estructura, tiene su presupuesto, está a pocos días, semanas, digamos, de que se nombre el director o directora, el subdirector o subdirectora, para darle entonces ya la formalidad al desarrollo del instituto, que sí nosotros, Pascualia, perdón. No se preocupe, ya estoy acostumbrada. Ya está acostumbrada, Castalia. Sí, mira, nosotros como mandato de ley, digo nosotros porque hidrometeorología pasa a ser el instituto, ¿verdad? Toda la dirección. Tenemos por ley la autoridad para dar los avisos, para dar la información, porque sabes que en las redes sociales se maneja mucha desinformación que genera desconfianza a los pronósticos. Claro. Porque entonces, ¿yo a quién le creo? Nosotros somos la autoridad, tenemos la expertise, tenemos los medios, tenemos las herramientas para dar un verdadero pronóstico con responsabilidad. Bueno, es un tema de docencia que nos es un tema de docencia que nos acostumbremos a que es una sola fuente la que debe emitir los avisos. Porque sinceramente las redes sociales, si bien es cierto, la inmediatez de la noticia es muy importante. Total. Y tienen un valor muy importante, sobre todo para este tipo de situaciones, pero que no desinformen, que no se desinformen. Bueno, y precisamente educar es lo más importante, Joanny, sobre todo las recomendaciones. Nos cuesta mucho adaptarnos a esas recomendaciones y tomar en cuenta que claro que vale la pena organizarnos, no solamente en familia, sino en comunidad. Ya vimos una primera parte para tomar en cuenta esas medidas de precaución cuando están en amarillo, en verde y en rojo, pero también cuando ya está esta situación de las lluvias precisamente cayendo fuertes en un día determinado, esas recomendaciones que ustedes deben tener en cuenta son las siguientes. Aléjese de los muros y árboles para evitar cualquier situación de riesgo, por supuesto. También revise los avisos meteorológicos allí a través de ETESA, a través de SINAPROC también, y por supuesto que a través de TVN Noticias también nosotros le brindamos esas recomendaciones brindadas por ETESA. Igual manera, no realiza actividades al aire libre. Importante que esto lo tome en cuenta, no solo porque puede precisamente ocurrir lo del árbol que se puede caer o algún poste también de tendido eléctrico, sino también que puede verse afectado de otra manera. Evite transitar por zonas inundables, no cruce ríos y quebradas, y en casa asegure los techos y las ventanas. Castalia. Es cuestión de acostumbrarse y adaptar esas medidas de prevención. Ingeniera, mensaje final antes de terminar. El mensaje final que yo hago es que nosotros, cada uno de nosotros tiene que cuidarse, cuidando el ambiente. O sea, el solo no tirar la basura en el lugar inapropiado, inadecuado, ya es un granito de arena a cuidar el ambiente y a cuidar el planeta. Es la suma de las irresponsabilidades de cada uno de nosotros que genera este tipo de situaciones a las cuales nadie quiere verse expuesto. Y entendiendo que el clima es uno, o sea, las temporadas de huracanes van a existir hasta el fin. Las ondas tropicales también. Las ondas tropicales son la génesis de los eventos ciclónicos, que nosotros lo vigilamos, lo observamos, lo monitoreamos para dar los avisos de manera oportuna. Pero si la vulnerabilidad no se ataca, es muy, muy difícil evitar este tipo de desastres. Me quedo con ese mensaje, agradecida con la ingeniera Luz Graciela Calzadilla, directora de Hidrometeorología de ETESA. De paso, muchísimas gracias
por sumarse a nuestro informativo y todos los días suministrar esa información que compartimos del estado del tiempo con nuestros televidentes. Muchísimas gracias. Es nuestro compromiso.